ir a una videocolumna, pero del doctor Eduardo Sabugal, que hoy, en su columna la Luneta, nos habla de la redistribución y también de la no concentración de la riqueza. ¿Qué tal? Soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. Redistribución y no concentración de la riqueza. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador puso en práctica dos de las muchas recomendaciones que hacía hace poco más de 50 años el general Lázaro Cárdenas del Río. El gobernante que pretenda encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal. Eso decía Lázaro Cárdenas en 1968. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado en muy variadas ocasiones y en momentos donde el golpeteo ha sido durísimo, coordinado económicamente desde un bloque conservador que controla la mayoría de los medios masivos disque de información, que él no cae en provocaciones y que, como decía Cárdenas, se trata de un verdadero demócrata, pues ha tolerado incluso la diatriba personal y los actos de golpeteo en situaciones críticas, como lo ocurrido tras el paso del huracán. En efecto, Andrés Manuel López Obrador, desde que tomó posesión en el 2018, ha pretendido encauzar al país y por eso no cede ante los embistes diarios de los golpeadores. El fin de semana pasado, tras una gira de trabajo por Guerrero y Oaxaca, acompañado por diferentes miembros de su gabinete, Andrés Manuel López Obrador tenía programada la inauguración del Centro de Rehabilitación para Niñas y Niños con Discapacidad en la montaña. Sin embargo, no fue posible realizar dicha inauguración debido a que un grupo de maestros de la ACETEG, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, 300 en total, tras romper el cerco policial, lograron derribar el portón del CRIT para entregar supuestamente su pliego petitorio. Sin embargo, por muy legítimas que sean sus demandas, lo sospechoso de lo ocurrido es que hayan recurrido a la violencia para entrar y que además la mayoría de los medios que suelen golpear al gobierno que representa a Andrés Manuel estaban ahí más que listos para reportear e informar sobre lo que sucediera. Afortunadamente no pasó a mayores. Andrés Manuel López Obrador, cual verdadero demócrata, prefirió no aferrarse a cortar el listón inaugural del centro de rehabilitación y evitó la confrontación. Qué casualidad que estuvieran ahí, como dijo el propio presidente, todos los medios de manipulación, incluido el inmundo Pasquín del Reforma. En las cuentas de ex Twitter de El Universal o de López Dóriga se le dio cobertura y eco. ¿De cuándo acá le importan a esos medios las movilizaciones magisteriales? ¿De cuándo acá no criminalizan a los maestros? ¿Qué dijeron aquel fatídico domingo 19 de junio del 2016, cuando en la comunidad de Asunción, Nochitlán, puerta de la Mixteca oaxaqueña, fueron atacados maestros y maestras por cientos de policías municipales, estatales y federales, violentando a todas luces sus derechos? ¿Dónde estaban los medios que hoy hablan de cerrazón o de imposibilidad de diálogo aquel 19 de junio del 2016, cuando durante los enfrentamientos al menos 8 personas resultaron fallecidas, 103 lesionadas y 46 personas afectadas por la exposición a gases lacrimógenos? 35 eran menores de edad. ¿No se acuerdan cómo era antes, de verdad? ¿Acaso la oposición golpista buscaba un enfrentamiento de ese tipo? Afortunadamente, como expresó el propio Andrés Manuel, él lleva ya mucho tiempo evadiendo el acoso de extremistas y de oligarcas, luchando por la justicia y aplicando el principio de la no violencia. Pero ¿por qué se pretendía descarrilar la exitosa gira de 5 días por Guerrero y Oaxaca del presidente? Precisamente porque la oposición se da cuenta que la realidad, los hechos, se imponen aplastantemente. Sin ir muy lejos, la concentración de la riqueza, como venía sucediendo durante décadas de neoliberalismo, ya no es la misma. Y aquí Andrés Manuel López Obrador ha seguido otro de los últimos consejos del general Cárdenas. En un mensaje póstumo emitido en octubre de 1970,
que dirigía el general Lázaro Cárdenas a las fuerzas revolucionarias de México, después de recordar, aunque debería parecer obvio, que la concentración de la riqueza no era una meta de la Revolución Mexicana y que por eso mismo había que frenar ese proceso ascendente, decía: bastaría cumplir empeñosamente los preceptos de la Constitución para proteger el patrimonio del país y establecer una política de franca cooperación externa, diversificada y en el respeto y provecho recíprocos, más vigilando que los financiamientos y las inversiones foráneas encuentren cauce y taxativas adecuados para que su proporción y su campo de acción sean determinados legalmente, para que así actúen en forma efectivamente complementaria en la economía mexicana y que las aportaciones técnicas, científicas y culturales obren en provecho del país. Eso decía Lázaro Cárdenas en 1970. Pues bien, hoy, noviembre del 2023, ya se están licitando los polos de desarrollo del tren interoceánico, los polos del Istmo y el cercano a Ixtepec. Será apoyado por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners, que invertirá $100,000 millones para producir hidrógeno verde justamente en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El objetivo es abastecer de combustible a las embarcaciones en la costa del Pacífico, a lo largo del corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec, que conectará, como sabemos, con la costa del Golfo. Pese a que esto sustituirá a los combustibles fósiles para mover a las nuevas embarcaciones sustentables, seguramente los disqueambientalistas tampoco lo aplaudirán. Por otro lado, el fin de semana pasado también el presidente dio la información de que en el sureste mexicano hay ya un crecimiento económico histórico de 6.4%. La economía de México supera el 3% anual y entidades como Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Campeche, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo están en auge. Es decir, se está revirtiendo, como soñaba Cárdenas, el abandono, promoviendo el bienestar y la justicia social para la población del sureste. En Tlapa de Comonfort resaltó, por ejemplo, el avance de la construcción de caminos de mano de obra en la montaña, junto con presidentes municipales. Caminos que, además de generar empleos, constituyen verdaderas obras de arte. Además, evaluó los programas para el bienestar y la construcción del hospital que construyen ingenieros militares con recursos derivados de la venta del avión presidencial. Ese avión que tanto auguraron los malquerientes, golpeadores y derechosos, que nunca se vendería. Los absurdos y faraónicos derroches de antiguos gobiernos se sustituyen hoy, gracias a la Cuarta Transformación, en mejorías para el pueblo, palpables y observables. Y eso es lo que no le perdonan los que añoran esos tiempos de lujos baratos. La redistribución de la riqueza es prioritaria en este gobierno y eso es lo que hace que los oligarcas, aunque no les guste que se les llame así, estén fuera de sí. Pues muy interesante esto que nos plantea el doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura. Y bueno, pues ya lo sabe, a él lo tenemos siempre aquí en la semana, en los programas en forma, durante nuestras mesas de análisis. Y bueno, pues